¿Qué harías si el lugar donde creciste ocultara un oscuro secreto? Un secreto tan siniestro que te hace cuestionar si alguna vez volverás a dormir en paz. Hola, mi nombre es Francisco. Quiero contarles una historia de cuando era joven en el pueblo de mis padres. Hace años, en un pequeño pueblo rural de México, la gente vivía en paz, pero siempre bajo la amenaza de una presencia oscura, el Cerro Maldito. Desde tiempos inmemoriales, los ancianos del lugar susurraban historias sobre brujas que habitaban allí, mujeres con ojos oscuros y voces que resonaban como el viento, siempre esperando el momento adecuado para descender al pueblo. Todos conocían la historia, pero pocos la tomaban en serio. Yo era uno de esos incrédulos, hasta que experimenté el horror en carne propia. No era un niño más curioso que el promedio, pero había algo en la manera en que los ancianos se estremecían al mencionar el cerro que me intrigaba. Tenía 16 años cuando decidí que descubriría la verdad. Fue durante una de esas noches en las que la luna llena brillaba con una intensidad escalofriante y el pueblo entero parecía contener el aliento. Esa era la noche en que, según la leyenda, las brujas bajaban a buscar a su próxima víctima. Mis amigos y yo habíamos hecho un pacto. Nos reuniríamos en secreto y subiríamos un poco la ladera del cerro para demostrar que no había nada de qué temer. Éramos jóvenes y valientes, o al menos eso creíamos. Subimos hasta un punto en el que la vista del pueblo era perfecta. Nos reímos de los cuentos, nos burlamos del miedo. Pero entonces, el aire cambió. Una sensación de frío recorrió mi espalda y los sonidos del bosque se apagaron. Fue entonces cuando lo vi. Desde una colina cercana, una figura apareció. Alta y delgada, con un vestido que parecía flotar alrededor de ella. A su alrededor, otras figuras emergieron de la oscuridad. Sus risas eran agudas, distorsionadas, y al acercarse, pude ver sus rostros, pálidos, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra que nunca olvidaré. Tenían un propósito, y lo sabían bien. Fue entonces cuando comprendí la verdad de las historias. Aquellas no eran mujeres normales, eran brujas. Y no venían a curiosear, sino a cazar. Me quedé paralizado, observando cómo se dirigían hacia el pueblo, con una intención clara en sus ojos. Mi corazón se detuvo al ver cómo se movían con gracia fantasmal, descendiendo por la ladera como sombras. No podía moverme, pero sabía que tenía que hacer algo. Corrí hacia el pueblo, con los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Al llegar, vi cómo las luces de algunas casas se apagaban y la gente cerraba puertas y ventanas. Era como si el pueblo entero supiera lo que estaba a punto de suceder, pero nadie quería hablar de ello. Nadie quería admitir la verdad. Esa noche, un niño desapareció. Un pequeño que conocía desde que nació, siempre alegre y juguetón. Su familia buscó desesperadamente, pero nunca lo encontraron. Todos en el pueblo sabían lo que había pasado, pero nadie decía una palabra. Era un secreto que todos compartíamos y que ninguno se atrevía a revelar. Los días siguientes fueron un borrón de miradas sospechosas y susurros temerosos. No había rastro del niño, y las brujas no dejaron evidencia de su presencia, excepto por la ausencia palpable en el corazón del pueblo. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto, en las risas y en la forma en que desaparecieron en la oscuridad de la noche. Años han pasado desde aquella noche, y aunque he intentado enterrar esos recuerdos, a veces vuelven a mí, especialmente cuando la luna llena ilumina el Cerro Maldito con una luz espectral. ¿Cómo puedes olvidar algo que nunca debiste haber visto? Es un peso que llevo, un secreto que he guardado, hasta ahora. ¿Quieres saber más? ¿Te atreves a conocer los detalles oscuros de lo que sucede en ese pueblo? Ven, pero ten cuidado con lo que buscas, porque la verdad podría ser más aterradora de lo que jamás imaginaste. Las brujas siguen allí, esperando. Y el Cerro Maldito nunca duerme. ¿Quién será el próximo en desaparecer? ¿Qué tan lejos irías para protegerte de tus enemigos? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por tu seguridad? Hola, prefiero no revelar mi nombre,
simplemente no quiero problemas, aunque ya me haya retirado de esa vida. Trabajé para el crimen organizado durante muchos años. Era una existencia llena de lujo y peligro, de lealtades y traiciones. Siempre fui consciente de que mis días podrían terminar en cualquier momento, así que cuando el jefe me llamó para una misión especial, no hice preguntas. Sabía que era mejor no hacerlo. Aquel día, nos dijo que íbamos a encontrarnos con una bruja. Había escuchado rumores sobre ella, una mujer que vivía en un cerro apartado, conocida por su habilidad para realizar rituales oscuros y pactos con fuerzas que la mayoría de las personas ni siquiera se atrevería a imaginar. El jefe quería protección, los enemigos se multiplicaban y necesitaba asegurar su posición. Me eligió para acompañarlo, y aunque sentí una punzada de inquietud, acepté. No tenía opción. La noche era oscura y silenciosa, con una luna llena que parecía observarnos con un brillo malévolo. Condujimos en silencio, el motor del coche siendo el único sonido que rompía la quietud. Al llegar al pie del cerro, estacionamos y comenzamos a subir. Cada paso que daba, sentía un peso creciente en mi pecho. Era como si algo en el aire me susurrara que no debía estar allí, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Finalmente, llegamos a una cabaña vieja y desmoronada. Una figura estaba esperando afuera. Alta y esbelta, con un vestido negro que parecía absorber la luz de la luna. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo, pero podía sentir sus ojos penetrantes observándonos. Mi jefe habló con ella en voz baja y luego me indicó que la siguiera dentro de la cabaña. El interior estaba iluminado por velas y el aire estaba cargado con un aroma pesado e intoxicante. La bruja se movía con una gracia inquietante, colocando objetos en una mesa cubierta con símbolos extraños. Sentí que me faltaba el aire y una sensación de frío me recorrió la espalda. Ella comenzó a murmurar en un idioma que no entendía y de repente una sombra pareció envolver la habitación. Entonces, lo vi. Era un niño, o al menos parecía uno. Estaba de pie en la esquina de la habitación, con la piel pálida y ojos oscuros, mirándonos con una expresión vacía. La bruja lo señaló y dijo que él sería el vínculo. No entendía a qué se refería hasta que el niño comenzó a caminar hacia mí. Había algo profundamente perturbador en su presencia, algo que me heló hasta los huesos. La bruja comenzó a cantar, y el niño se detuvo frente a mí. Pude ver que sus ojos no eran normales, eran pozos oscuros, sin vida. El miedo me paralizó cuando sentí una presencia oscura envolviéndome, como si algo invisible estuviera intentando invadir mi mente. La bruja habló de una protección, de un escudo, pero todo lo que sentía era un terror profundo y creciente. En un momento de desesperación, intenté alejarme, pero mi jefe me detuvo con una mirada feroz. Estábamos allí por una razón, y debía cumplir mi parte. No tuve más opción que quedarme quieto mientras el ritual continuaba. Sentí como si algo frío se deslizara por mi piel, una sensación indescriptible que parecía despojarme de mi humanidad. El ritual terminó, y la bruja nos despidió con una advertencia: la protección venía con un precio, y ese precio se pagaría con el tiempo. No entendí completamente sus palabras hasta que comencé a notar los cambios. Los días siguientes fueron una niebla de confusión y miedo. Las cosas que antes me parecían normales comenzaron a distorsionarse. Los rostros de las personas se volvieron más sombríos, los sonidos más distantes, y una sombra persistente parecía seguirme a todas partes. Sentía la presencia del niño, como si estuviera siempre observándome desde algún lugar, una figura fantasmagórica que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Decidí dejar esa vida. Abandoné todo, el dinero, el poder, y me alejé del mundo del crimen. Pero la sombra de esa noche nunca me dejó. A veces, en la oscuridad de mi habitación, siento que algo me observa. En mis sueños, veo al niño, siempre en la esquina, mirándome con esos ojos vacíos. Ahora, después de años de intentar vivir una vida normal, sigo aterrado por lo que vi y sentí esa noche. Las palabras de la bruja resuenan en mi mente: la protección tiene un precio. Y ese precio es mi cordura.
No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. La sombra se hace más fuerte cada día, y la sensación de estar siendo observado nunca desaparece. ¿Quieres conocer la verdad sobre la bruja del cerro y el precio de su protección? ¿Te atreverías a enfrentarte a tus peores miedos para descubrir lo que yace en la oscuridad? ¿Te atreverías a adentrarte en un territorio donde la realidad y la leyenda se entrelazan y los límites entre lo posible y lo imposible se desvanecen? Hola, mi nombre es Aarón y hoy les contaré una historia de cuando servía como militar. Hace algunos años, formaba parte de un escuadrón especializado en misiones de alto riesgo. Habíamos enfrentado situaciones peligrosas, pero nada nos preparó para lo que vivimos en un remoto pueblo de México. Nuestra misión parecía sencilla: localizar y destruir un plantío de marihuana oculto en la Sierra Encantada. Sin embargo, antes de partir, nuestro comandante nos dio una advertencia que aún resuena en mi mente. Nos habló de historias locales sobre brujas y fenómenos inexplicables. Según los rumores, los automóviles se detenían sin razón aparente, los aparatos electrónicos fallaban y, lo más inquietante, los militares que habían entrado en la zona en el pasado nunca regresaban o volvían completamente trastornados, hablando de rituales y criaturas que los perseguían. Nos reímos y bromeamos sobre las supersticiones, convencidos de que eran solo eso, cuentos para asustar a los crédulos. Pero pronto, aprenderíamos que la realidad puede ser mucho más perturbadora que cualquier leyenda. Partimos en vehículos todoterreno, armados y listos para cualquier eventualidad. La primera señal de que algo no estaba bien fue cuando, al aproximarnos al área, los motores comenzaron a fallar. Los vehículos se apagaron uno tras otro, dejándonos en medio de la nada. No había explicación lógica, el equipo estaba en perfectas condiciones antes de partir. Intentamos usar nuestros dispositivos de comunicación para pedir ayuda, pero todos estaban muertos. Sin señal, sin explicación. Era como si algo en el aire estuviera absorbiendo la energía. Decidimos continuar a pie, uniendo nuestras fuerzas y manteniendo la calma. La vegetación se volvía más densa a medida que avanzábamos, y una sensación de inquietud se apoderaba de nosotros. Los pájaros y los insectos, que normalmente llenan el aire con sus sonidos, estaban en silencio. Era un silencio pesado, antinatural, que amplificaba el sonido de nuestros propios pasos. Al caer la noche, una niebla espesa comenzó a envolverse a nuestro alrededor, dificultando la visión. De repente, uno de nuestros compañeros, Torres, gritó que había visto algo moverse entre los árboles. Nos quedamos quietos, escaneando el área con nuestras linternas, pero no había nada. Avanzamos con precaución, manteniendo nuestras armas listas, pero la sensación de ser observados no nos abandonaba. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los susurros. Al principio, pensamos que era el viento, pero pronto se hicieron más claros, como voces distantes llamándonos por nuestros nombres. Parecía imposible, pero todos lo escuchábamos. Nos detuvimos en un claro para descansar y reorganizar nuestro plan. La niebla se hizo más densa, y la temperatura bajó repentinamente. Fue en ese momento cuando algo cruzó rápidamente frente a nosotros, una sombra oscura que se desvaneció en la niebla. Torres y otro compañero, García, corrieron tras ella, convencidos de que alguien nos estaba siguiendo. Pero pronto, sus gritos llenos de pánico nos alertaron de que algo estaba muy mal. Nos dividimos para buscarlos, pero la niebla era cada vez más espesa y las linternas parecían perder potencia. Cuando finalmente los encontramos, estaban pálidos y temblando, murmurando incoherencias sobre ojos en la oscuridad y manos que los arrastraban. No pudimos entender completamente lo que decían, pero el miedo en sus ojos era inconfundible. Intentamos calmarlos y organizar una retirada, pero la niebla parecía cerrarse alrededor nuestro, y los susurros se volvieron más persistentes. De repente, la niebla se abrió y vimos una cabaña vieja y destartalada.
Decidimos entrar, esperando encontrar refugio y tal vez una respuesta a lo que estaba ocurriendo. Dentro, encontramos símbolos extraños tallados en las paredes y objetos que parecían de algún tipo de ritual. El aire estaba cargado con un olor a incienso y algo más, algo que no pudimos identificar. Fue entonces cuando escuchamos el canto. Era una melodía extraña, hipnótica, que parecía provenir de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. Nos dirigimos hacia el sonido, y al abrir una puerta en el fondo de la cabaña, nos encontramos con una visión que nunca olvidaré. En el centro de la habitación había un círculo de mujeres, vestidas con túnicas oscuras. Sus rostros estaban cubiertos, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. En el centro del círculo, una figura oscura, humana, pero no del todo. Era una escena de pesadilla. Las mujeres cantaban en un idioma que ninguno de nosotros reconoció, y la figura en el centro parecía moverse en respuesta a sus voces. Uno de nuestros compañeros intentó hablar, pero en ese momento, todas las luces se apagaron y nos quedamos en una oscuridad total. Los gritos comenzaron, pero ya no eran nuestros. Eran gritos de otra cosa, algo inhumano, mezclados con risas agudas y burlonas. Desperté al día siguiente al borde del claro, junto a algunos de mis compañeros. Los demás estaban desaparecidos. Nadie podía recordar cómo salimos de la cabaña ni qué pasó después de que las luces se apagaron. Pero todos estábamos de acuerdo en una cosa: habíamos visto algo que no debíamos ver, algo que no podíamos explicar ni comprender. Nos retiramos del área, con el juramento de no hablar de lo sucedido. ¿Quién nos creería? Incluso entre nosotros, había una duda persistente, un deseo desesperado de creer que todo fue una alucinación colectiva. Pero las marcas en nuestros cuerpos y las miradas vacías de aquellos que regresaron conmigo decían lo contrario. Nunca se encontraron los cuerpos de los desaparecidos, y el informe oficial fue que habíamos sido víctimas de una emboscada del narco. Pero yo sé la verdad, o al menos, una parte de ella. No fueron humanos quienes nos atacaron. Después de años de haberme retirado, esa noche sigue persiguiéndome. En mis sueños, escucho los cantos, veo los ojos brillando en la oscuridad y siento el frío de la niebla envolviéndome. Todos acordamos no hablar de esto, pero no puedo quedarme callado más tiempo. Lo que experimentamos en la Sierra Encantada no fue obra de hombres, sino de algo mucho más antiguo y maligno. ¿Te atreverías a descubrir la verdad sobre la Sierra Encantada? ¿Podrías enfrentar tus peores miedos y sobrevivir para contarlo? ¿Qué harías si tus peores pesadillas cobraran vida en la oscuridad? ¿Te atreverías a enfrentar lo desconocido en la soledad de un cementerio? Hola, mi nombre es Héctor, y hoy voy a contarles una historia que me ocurrió hace un año. Era mi primer día como velador en un cementerio que se alzaba al borde de la ciudad, un lugar antiguo, lleno de historias y leyendas. El velador anterior había renunciado de manera abrupta, afirmando haber visto algo inexplicable, una bruja robándose un cuerpo. Al escucharlo, no pude evitar reírme por dentro. Nunca había creído en esas cosas, siempre me consideré un hombre práctico. Había trabajado como velador en varios lugares y siempre llevaba conmigo una pistola para sentirme seguro. La idea de fantasmas o brujas me parecía una completa tontería. La tarde transcurrió sin incidentes, y cuando el sol comenzó a ponerse, el cementerio adquirió una atmósfera sombría y misteriosa. Las sombras de las tumbas se alargaban, y un silencio inquietante se asentó sobre el lugar. A medida que la oscuridad se apoderaba del cementerio, empecé mi ronda, recorriendo los caminos estrechos entre las lápidas con mi linterna y mi arma al cinto. Apenas había pasado una hora desde que cayó la noche cuando comencé a notar algo extraño. Primero, fueron sombras que parecían moverse en el rabillo de mi ojo. Me decía a mí mismo que era solo el juego de luces y sombras, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior.
Me detuve frente a una tumba particularmente antigua, y fue entonces cuando escuché los primeros sonidos. Eran risas, bajas y distantes, como si vinieran de todas partes y de ninguna. Al principio, pensé que podrían ser algunos adolescentes jugando una broma, pero las risas tenían algo inquietante, un tono que erizaba la piel. Intenté ignorarlas, convencido de que solo era mi mente jugando trucos, pero cuanto más avanzaba la noche, más fuertes y cercanas se volvían. Decidí dar una vuelta completa por el cementerio para asegurarme de que no había nadie. Fue entonces cuando la vi. En una esquina oscura del cementerio, junto a una tumba antigua, una figura encorvada estaba inclinada sobre el suelo. Llevaba una capa negra que casi se fundía con la noche, y su cabello largo y enmarañado caía sobre su rostro. Sentí un escalofrío recorrerme cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba intentando abrir una tumba. Me acerqué con cautela, mi mano firmemente en el arma, y le grité que se detuviera. La figura se giró hacia mí, y pude ver sus ojos, brillando con una luz antinatural. Era una bruja, como la describió el velador anterior, pero verla con mis propios ojos fue una experiencia completamente diferente. Había algo en su mirada que parecía penetrar en mi alma. Saqué mi pistola y le apunté, ordenándole que se alejara. Pero en lugar de asustarse, comenzó a reír. Era una risa aguda, casi animal, que resonaba en la quietud de la noche. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. Disparé al aire, esperando que el sonido la asustara. No sirvió de nada. Decidí disparar al suelo cerca de ella, pero la bruja ni se inmutó. En su lugar, continuó riéndose, un sonido que se volvió más y más perturbador. Disparé directamente hacia ella, pero las balas parecían atravesarla sin hacerle daño. La risa se hizo más fuerte, más burlona, y la sensación de impotencia me invadió. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente indefenso. Los vecinos cercanos, atraídos por los disparos y las risas, comenzaron a salir de sus casas. Algunos se asomaron a la entrada del cementerio y otros llamaron a la policía, alarmados por el caos. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, mantuve mi distancia, sin dejar de observar a la bruja, que continuaba trabajando en la tumba como si nada. Las risas resonaban en mis oídos, mezclándose con los murmullos de los vecinos y el sonido lejano de las sirenas. Cuando finalmente llegaron los policías, corrieron hacia mí, preguntando qué había pasado. Les expliqué lo que había visto, señalando hacia donde la bruja había estado. Pero cuando nos acercamos, ella ya no estaba. La tumba mostraba signos de haber sido manipulada, con la lápida desplazada y la tierra removida, pero no había rastro de la figura que había visto. Los policías buscaron por todo el cementerio, pero no encontraron a nadie. Revisaron cada rincón, cada tumba, pero era como si la bruja se hubiera desvanecido en el aire. Me senté en la patrulla, todavía temblando, tratando de procesar lo que había sucedido. Los policías intentaron tranquilizarme, sugiriendo que tal vez había sido un intruso disfrazado o una broma macabra. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Las risas todavía resonaban en mi cabeza, y la imagen de esos ojos brillantes se había grabado en mi memoria. Nunca supimos cómo se fue la bruja ni qué quería exactamente. Los vecinos y la policía me miraban con una mezcla de incredulidad y lástima, claramente dudando de mi historia. Después de esa noche, decidí que no volvería a trabajar en ese cementerio. De hecho, dejé de trabajar como velador por completo. Había algo en esa experiencia que me dejó marcado, una sensación de que había presenciado algo que nunca debía haber visto. ¿Quieres saber más sobre lo que realmente sucede en la oscuridad en un cementerio? ¿Te atreverías a descubrir los secretos que se esconden bajo las lápidas? Hola, mi nombre es Miguel, y quiero compartir con ustedes una historia que me sucedió hace varios años.
Es una experiencia que aún me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Me gusta el senderismo y las aventuras al aire libre, y en ese entonces, uno de mis hobbies favoritos era recorrer cerros en bicicleta, especialmente con mis amigos. Pero hubo una noche en particular que desearía no haber vivido. Esa noche, todo cambió. Todo comenzó como una simple aventura nocturna. Mis amigos y yo habíamos escuchado de una ruta nueva en un cerro cercano a nuestro nuevo hogar. No llevábamos mucho tiempo viviendo en esa área, así que todavía estábamos explorando los alrededores. El cerro tenía una reputación un poco siniestra entre los locales, quienes decían que, en ciertas noches, se podía ver a una anciana vagando por los caminos. La describían como una bruja. Pero, como muchos jóvenes, no prestamos atención a esas historias. Nos parecían solo leyendas para asustar a los forasteros. Así que decidimos probar la ruta. Nos parecía emocionante la idea de hacer una ruta de noche, con nuestras bicicletas y linternas de cabeza, explorando el cerro bajo la luz de la luna. Esa noche, el cielo estaba despejado, pero la oscuridad era intensa. Cuando comenzamos a subir, notamos una extraña sensación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero lo atribuí al frío nocturno. Sin embargo, todos parecían sentir lo mismo. Nadie dijo nada, quizás ninguno quería parecer asustado. A medida que subíamos, la temperatura descendía y el aire se volvía más denso, más pesado. Llegamos a la cima del cerro cuando el cielo estaba completamente oscuro. La vista era impresionante, pero al mismo tiempo, había algo inquietante en la quietud del lugar. Encendimos nuestras linternas para iniciar el descenso. Todo iba bien al principio, la adrenalina y la emoción de la bajada nos hacían olvidar cualquier temor. Sin embargo, al acercarnos a la mitad del camino, sucedió algo que nunca olvidaré. De repente, escuchamos una risa. No era una risa normal, era una risa aguda, casi inhumana, que resonaba en el aire. Fue tan inesperada y escalofriante que todos perdimos el control y caímos al suelo. Las bicicletas se volcaron y nosotros quedamos allí, atónitos. Las linternas se apagaron en ese instante, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Tratamos de calmarnos, pensando que quizá había sido una coincidencia, tal vez una falla en las baterías. Pero la risa seguía resonando en nuestras cabezas, un eco perturbador que parecía venir de todas partes y de ninguna. Mientras tratábamos de recomponernos, escuchamos otro sonido. Un aleteo. No era como el de un ave común, era un aleteo pesado, como si algo grande se acercara. Nos quedamos paralizados, intentando entender qué podía ser. El sonido se acercaba, y con él, una sensación de pánico creciente. El aleteo se hizo más fuerte, más cercano, y con cada batir de alas, sentíamos una presión en el pecho, como si el aire se estuviera volviendo más denso. Entonces, tan repentinamente como se había apagado, las linternas volvieron a encenderse. La luz era un alivio momentáneo, pero la tensión en el aire no se disipó. Decidimos continuar la ruta, cada vez más convencidos de que debíamos salir de allí lo más rápido posible. Pedaleamos con fuerza, tratando de dejar atrás esa sensación de inquietud. Pero justo cuando estábamos a punto de llegar al final del camino, el aleteo volvió. Esta vez, el sonido era más intenso, más cercano. Giré la cabeza justo a tiempo para ver una sombra enorme sobre nosotros. No sé cómo describir lo que vi. Parecía un ave, pero mucho más grande de lo que cualquier pájaro debería ser. Antes de que pudiera reaccionar, uno de mis amigos gritó. Me volví y vi que algo había rozado su brazo. Fue tan rápido que apenas lo vimos, pero el golpe fue suficiente para hacerlo caer de la bicicleta. Corrimos hacia él, lo ayudamos a levantarse y notamos una gran cortada en su brazo. No entendíamos qué había pasado, no había nada visible alrededor.
pero el miedo era palpable, y todos estábamos de acuerdo en una cosa: debíamos salir de allí. Pedaleamos como nunca antes, impulsados por una mezcla de pánico y adrenalina. Sentíamos que algo nos seguía, algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, acechando. Finalmente, llegamos al pueblo. Nos detuvimos frente a la casa de uno de mis amigos, y sin decir una palabra, dejamos las bicicletas y corrimos hacia adentro. Cerramos la puerta con fuerza, como si eso pudiera protegernos de lo que fuera que nos había seguido. Dentro, nos sentamos, respirando con dificultad, tratando de entender lo que había pasado. Fue entonces cuando notamos la gravedad de la herida de mi amigo. La cortada era profunda y sangraba bastante. Nuestra sirvienta, que había oído el alboroto, vino rápidamente a ver qué sucedía. Al ver la herida, su expresión cambió a una de preocupación. Comenzó a limpiar la herida y a vendarla, mientras nos hacía preguntas sobre lo que había pasado. Cuando le contamos lo que habíamos experimentado, su rostro se volvió serio. Nos preguntó si habíamos ido al cerro esa noche. Asentimos, todavía confundidos y asustados. Nos miró con una mezcla de incredulidad y temor. Rápidamente, se levantó y fue a buscar algo en la cocina. Volvió con un manojo de hierbas y comenzó a barrernos, murmurando palabras que no entendíamos. Nos explicó que esas hierbas eran para protegernos, que había algo en ese cerro que no debía ser molestado, especialmente de noche. Nos dijo que los locales creían que la bruja que habitaba en el cerro podía tomar la forma de un ave gigante y que a veces atacaba a quienes se atrevían a invadir su territorio. Nos miró con seriedad y nos advirtió que nunca volviéramos allí después del anochecer. Esa noche, dormimos en la misma casa, incapaces de sacudir la sensación de ser observados. Los aleteos, la risa, la cortada en el brazo de mi amigo, todo parecía surrealista, como una pesadilla de la que no podíamos despertar. Al día siguiente, tratamos de racionalizar lo sucedido, de encontrar una explicación lógica. Pero no había ninguna. Los locales continuaron con sus vidas, y nosotros también, aunque con una nueva perspectiva sobre las historias y leyendas que habíamos despreciado. Gracias por escucharme. A veces, las experiencias más aterradoras no son las que vemos en las películas o leemos en los libros, sino las que vivimos en carne propia. No sé qué fue lo que nos atacó esa noche en el cerro, pero una cosa es segura: ya no subestimamos las historias locales. Porque en la oscuridad, cuando el viento sopla y las sombras se alargan, nunca se sabe qué acecha, esperando a quienes son demasiado curiosos o escépticos. ¿Te atreverías a explorar los lugares donde las leyendas cobran vida? ¿Podrías enfrentar tus miedos más profundos y salir indemne? Si tienes una historia que te gustaría que contara en un video, me encantaría escucharla. Puedes enviármela a través del correo que encontrarás en la descripción de este video. Gracias.